Corrillos Televisión presenta Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar. Muy buenas amigos de Corrillos, nuevamente estamos con ustedes para capacitarnos en temas relacionados con la sana convivencia en edificios, conjuntos y urbanizaciones, condominios regulados por el régimen de propiedad horizontal, la ley 675 del 2001, que está casi que transcrita en su totalidad en el respectivo reglamento, que está copiado en la escritura de su unidad privada, sea casa, apartamento o parcela. Y en consecuencia, nos interesa en esta oportunidad hablar de la necesidad de haber cumplido oportunamente con la realización de la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios. Esta es una responsabilidad que le corresponde estrictamente al administrador de su conjunto. Ese señor o señora administrador tienen la responsabilidad de realizar la Asamblea General por ley y por reglamento interno entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año. Si no lo hacen en ese periodo, estarían cometiendo una irregularidad en sus responsabilidades. Y en consecuencia, pues ¿para qué tenemos un administrador irresponsable si no cumple con la norma? Ya el 31 de marzo, hace 16 días pasó, prácticamente todos debieron haber estado participando de asambleas generales, pero la experiencia enseña que muchos conjuntos quedan sin cumplir con este compromiso. Si en su conjunto ya realizaron la asamblea general a fecha 31 de marzo, entonces ahora viene el cumplimiento de las decisiones allí tomadas. En esa asamblea ustedes decidieron, primero que todo, el balance de la gestión cumplida en el año 2025. Gestión cumplida por el administrador como representante legal de la copropiedad durante todo su tiempo. Debe dar una información detallada, concisa, en el sentido de lo que pudo realizar y lo que quedó pendiente. De igual manera hace referencia a la parte contable, soportada con el informe del contador profesional, que tiene la obligación de presentarnos el estado de ingresos y egresos correspondiente al 2025 y por supuesto de igual forma el presupuesto a ejecutar en el 2026. Presupuesto que nos va a hablar del costo de la cuota de administración o de expensas comunes, como bien lo llama la misma ley. En ese orden de ideas, es importante tener esa información que ya más adelante iremos a entrar en detalle. El otro aspecto que se define en la Asamblea General es si se mantiene o no el mismo Consejo de Administración, si se hace nueva elección, por supuesto, para ratificar o elegir nuevos consejeros, y en consecuencia este Consejo de Administración será el encargado de designar o ratificar el administrador. Muchas veces en la misma Asamblea General se puede, o también se puede elegir o ratificar el administrador o administradora. Y alguien que es muy importante en algunos conjuntos, especialmente los comerciales y los de carácter mixto, los residenciales con más de 30 unidades, no es obligatorio, es potestativo tener el registro fiscal, pero si lo tienen, se debe elegir en esa asamblea. El registro fiscal se elige en Asamblea General, no en Consejo de Administración. Entonces es bien importante ese aspecto. Y el registro fiscal, por tener esa característica, debe ser un contador público inscrito, por supuesto, ante la Junta Central de Contadores, con tarjeta profesional, ni más faltaba. En ese orden de ideas, entonces, a 31 de marzo debió haberse cumplido con esta obligación de llevar a cabo la Asamblea General de Copropietarios. Si no se cumplió con esa tarea, los propietarios tuvieron la oportunidad de haber realizado el 1 de abril, que fue el miércoles santo, debieron haber realizado la asamblea por derecho propio. Esa es una decisión especial que el legislador consagró en su artículo 41, explicando
de por qué o para qué la Asamblea por Derecho Propio. La Asamblea por Derecho Propio entonces es como una especie de sanción para los administradores que no convocaron a tiempo su Asamblea General, y entonces los copropietarios se reúnen con cualquier quórum y toman decisiones como Asamblea por Derecho Propio. En el año de la pandemia fueron muchos los conjuntos que realizaron la Asamblea por Derecho Propio porque los administradores olímpicamente consideraron que no estaban obligados a realizar la Asamblea General. Hombre, si no se podía presencialmente, se hacía virtualmente. Y ese carácter del 2020 creó, en términos generales, las asambleas virtuales. Es decir, la no presencialidad se formalizó, fue obligatoria, y hoy día, aunque no es obligatoria, se puede llevar a cabo. Entonces tenemos asambleas generales presenciales, tenemos asambleas generales virtuales, o tenemos asambleas generales mixtas, presenciales y mixtas. Luego, entonces, de cualquier medio se puede llevar a cabo este tipo de trabajo, este tipo de encuentros, este tipo de reuniones para tomar decisiones importantes para la copropiedad, y ningún administrador está excusado para tomarle el pelo a este compromiso. Repito, debe realizarse la asamblea ordinaria hasta el 31 de marzo. Algunos abogados, colegas, algunos administradores, algunos profesionales dicen que basta con que el 31 de marzo se convoque la asamblea para realizarla en abril o mayo. No, señor. La ley no es laxa. La ley dice que se debe convocar y realizar a 31 de marzo. Ya todo lo que se realice después del 1 de abril, si no es asamblea por derecho propio, porque esa tiene que convocarse con esa característica de asamblea por derecho propio y cumplirse solamente el 1 de abril, lo demás es extemporáneo y en consecuencia, pues, tiene el carácter de ser declarada ilegal. Ahora, el procedimiento para ser declarada pues es ante un juez de la República y esto toma tiempo. Y en consecuencia, por eso, es un acto de irresponsabilidad del representante legal de la copropiedad no convocar oportunamente a la Asamblea General. ¿Qué sucede entonces si se cumplió plenamente la Asamblea General? Bueno, pues tenía que hacer una convocatoria con 15 días de anticipación a la fecha de realización de la asamblea, es decir, que el 12 de marzo debía haber convocado para realizarla el 31, 12 o 13 máximo, para convocarla el 31 y realizarla el 31 de marzo. Ya si se fue una asamblea por derecho propio el 1 de abril, entonces repito, tenía que haber una convocatoria de los copropietarios interesados en ese tipo de asamblea. Si no ocurrió lo uno o lo otro, entonces aparentemente se estarían cumpliendo en abril y seguramente otros días las decisiones que venían aprobadas desde el año pasado. Pero, repito, ese administrador por irresponsable, lo más natural es que se ha cambiado, porque él no puede ejercer caprichosamente sus funciones violando las normas, tanto de la ley como el reglamento de propiedad horizontal. Ahora, hay reglamentos antiguos, muy antiguos, que tienen otras fechas. La ley 625 que estableció el plazo del 1 de enero al 31 de marzo es del 2001 y comenzó a aplicarse un año después, lo que quiere decir que serían los reglamentos de antes del 2001, seguramente tengan fechas diferentes y en consecuencia esas fechas diferentes se respetan. Claro, si se quiere realizar en los 3 primeros meses no hay ningún inconveniente, pero si el reglamento suyo dijo que la asamblea se realiza en mayo o en agosto o en septiembre o en octubre, pues la asamblea general se realizará en esas fechas y habrá que llevar a cabo la decisión que en la asamblea general se coordine para que las nuevas asambleas se realicen a partir del primer trimestre, en el primer trimestre, y esa decisión la debe tomar asamblea general. Ojo, las asambleas generales requieren quórum para tomar decisiones. El quórum, primero que todo, se conforma con los propietarios o sus representantes. Los representantes de los propietarios están mediante un poder para participar de esa asamblea general. El poder es para participar, para representar, para presentar propuestas, para votar positivo o negativo las otras propuestas que haya en esa asamblea general. Pero el poder no los puede autorizar para que ellos ejerzan como consejeros. Este es un error que se ha venido cometiendo y aplaudido por muchos, pero no es correcto. ¿Por qué? Porque para ser miembro del Consejo de Administración de un edificio, un conjunto, un condominio
o una urbanización regulada como propiedad horizontal, se requiere ser propietario. Por eso la ley dice, ley 675 o régimen de propiedad horizontal, es decir, de propietarios. Esto no es de apoderados, en ninguna parte dice que el régimen de apoderados en conjuntos o edificios, no señor, tiene propiedad horizontal, de propietarios. Todo aquel que no es propietario y forma parte del consejo no es en cumplimiento de la ley ni del reglamento y por lo tanto su participación es ilegal y hace ilegales las decisiones que se tomen allí. Hay mucha gente que se ha venido trasladando de otros lugares, me refiero de otro tipo de responsabilidades, a convertirse en miembros de consejos de administración de las copropiedades. Y ellos no son propietarios y aparecen con poderes, y entonces ya estamos hablando como una especie de cartel de poderes, y esto no debemos permitirlo. Debemos controlar mucho este tema. Es indispensable que para poder participar en la Asamblea General de Propietarios aparezca en el folio de matrícula inmobiliaria, el que expide la Oficina de Instrumentos Públicos, registro de instrumentos públicos. Ese documento es el único que establece o nos decreta o nos declara quién es el propietario. Ahora, hay predios que tienen varios propietarios. Ejemplo, corresponde a una sociedad. En caso de que corresponda a una sociedad, el representante legal de la sociedad es el que debe ir a la Asamblea General, no los socios. En caso de que corresponda a la sociedad conyugal, entonces uno de los dos cónyuges puede aparecer. Generalmente aparecen los dos cónyuges en el folio de matrícula inmobiliaria y uno de los dos puede aparecer. En mi teoría, el que vaya no debe llevar poder del otro, porque él está representando a esa copropiedad, a ese inmueble. Y en otros casos serían las sucesiones. Entonces, en el caso de las sucesiones ya habría que hacer referencia entonces a quién es el representante, y en el caso los demás herederos pudieran suministrar o debieran suministrar un poder para que uno de sus parientes sea el que represente a los demás en la asamblea. Pero si se trata ya de un usufructo, se trata de otro tipo de propiedad, no tanto propiedad, pero sí de representación, sería necesario el poder claro, explícito. Y ese poder entonces le debe otorgar las facultades para participar y decidir en esa Asamblea General. Luego entonces, amigos, es importante que todos tengamos muy claro qué es lo que estamos haciendo en el régimen de propiedad horizontal. Entonces la Asamblea General debió cumplir con esos compromisos. Lo otro, la Asamblea General, si no se llevó a cabo en ese periodo, entonces tiene que hacerse en estos días. Ya está demasiado tarde, pero tiene que hacerse de todos modos. Y repito, ese administrador que no convocó a tiempo, entonces está cometiendo una irregularidad, y como representante legal de su conjunto que comete irregularidades hay que cambiarlo. Obvio, usted no puede seguir manteniendo una persona que comete irregularidades tan importantes como la convocatoria y realización oportuna de la Asamblea General de Propietarios. Luego, entonces, mis apreciados amigos, hemos tocado un tema que es posterior al plazo, pero que vale la pena, primero para capacitarnos y segundo para que usted verifique. Si hay convocatorias de asambleas para estos días, haga la advertencia de que ya está, que esa es temporánea, está fuera de tiempo y el responsable de esa irregularidad es únicamente el administrador. Muchísimas gracias. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Nuestro corazón impulsa la energía que por décadas ha movido a Colombia, pero también impulsa a un país que brilla con el anhelo del mañana, con la fuerza del sol, el aliento del viento y la promesa de una transición hacia un futuro más limpio. Impulsa la innovación sin límites con mentes brillantes que solucionan los desafíos energéticos. Impulsa la vida, cuidando cada especie, cada gota de agua y operando en armonía con la naturaleza.
Impulsa los sueños de miles de jóvenes que reciben una beca para forjarse un mejor futuro. Impulsa la esperanza de las familias que han dejado de cocinar a leña. Por fin tenemos gas. ¡Alegría, abuelita! Impulsa la unión con caminos que acercan a nuestra gente. Es el corazón de Colombia, es nuestro latido, que nos impulsa, que nos llena de orgullo, que lidera con pasión la transición energética, forjando el país que amamos. Grupo Ecopetrol, el corazón que impulsa Colombia. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21, número 14-10, Barrio Girardot, Bucaramanga. Somos los encargados de la seguridad energética de nuestro país. 4 de cada 5 vehículos que se mueven en Colombia se mueven gracias al combustible de la mejor calidad que producimos nosotros. Y todos debemos sentirnos orgullosos porque todo lo que hacemos y producimos aquí es para el beneficio de toda una comunidad. Hoy quiero decirles que Ecopetrol es ese corazón que bombea energía y progreso a toda Colombia. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Buenas. Con todo gusto estamos con ustedes hablando de temas de propiedad horizontal. Queremos culturizar a los residentes en conjuntos, edificios, condominios, urbanizaciones reguladas por la Ley 675 del 2001 o régimen de propiedad horizontal, que en la mayoría de conjuntos nuevos está en la escritura pública, en el reglamento interno de cada una de las copropiedades. En consecuencia, vamos a trabajar sobre la responsabilidad de las decisiones tomadas en las asambleas generales. Ya se cumplió la etapa ordinaria de las asambleas generales a 31 de marzo, ahora viene la aplicación de esas decisiones. Bueno, fruto de esa asamblea general entonces quedó un acta general que los señores, el administrador tiene que publicarla en los siguientes 20 días después de la realización de la asamblea, para que todo mundo conozca el contenido de esa acta. Hay que publicarla, hay que hacerla llegar a los copropietarios. Ay, es que el acta nos salió de 25 hojas y copiar, imprimir esas 25 hojas sale demasiado costoso. Bueno, busque un mecanismo para que le haga llegar el acta. Ya en la mayoría de conjuntos tienen grupo de WhatsApp para los 1000 propietarios que hay en el conjunto. Tiene 1000 apartamentos, por lo tanto tiene 1000 propietarios, tiene un grupo de 1000 personas. Pues envíenle ahí el acta para que no tengan que imprimirla, pero háganla pública, háganla conocer. ¿Para qué? Para que la gente tenga información de las decisiones que se tomaron, porque a todos nos pasa, llegamos a la Asamblea General, son asambleas a veces muy conflictivas, por lo tanto muy extensas, con mucho tema por tratar, y al final uno sale de esa asamblea y de lo único que se acuerda es del porcentaje en que le incrementaron la cuota de administración y el par de groserías que se gritaron allá un par de vecinos, pero lo demás se le olvida luego. Entonces es necesario publicar el acta. Esa acta debe contener entonces no solamente lo tratado en general, sino especialmente lo definido. Primeras decisiones que se tomaron, la aprobación o no del balance anterior del año 2025, la aprobación del nuevo presupuesto, del que se ejecuta para 2026, que es importantísimo conocer los detalles de qué nos van a cobrar, cuánto va a incrementar esa cuota y en consecuencia en qué se va a gastar ese dinero que es colectivo, es de la copropiedad, no es de alguien en particular. El otro aspecto
es que se eligió el Consejo de Administración, se eligió revisor fiscal y en consecuencia ese Consejo de Administración tiene la potestad de escoger el administrador o administradora. Y ese administrador escoge el contador que va a manejar la parte contable del conjunto. En ese orden de ideas, entonces, esas tareas ya se tienen que estar cumpliendo. Miren esto, realizada la Asamblea General, en el momento en que se hace la elección del Consejo de Administración, sea que se elijan personas nuevas o se reelijan las que ya vienen, en ese momento termina el periodo del Consejo anterior e inicia el nuevo Consejo. El nuevo Consejo no requiere una posesión especial ni nada, pero bueno, si es necesario, es conveniente, es adecuado que se reúnan el Consejo, los miembros del Consejo saliente con los miembros del nuevo Consejo para que hagan un pequeño empalme, para que comenten historias. Muchas veces estas reuniones no se dan porque hay choque entre los consejeros anteriores y los consejeros nuevos. Eso lamentablemente es frecuente, pero de todos modos la invitación es a que como vecinos que somos, dialoguemos para que entreguemos adecuadamente lo que manejamos durante un año o más tiempo y quienes reciben queden enterados de lo que está haciéndose, lo que quedó pendiente y que ellos ejecuten pues sus actividades adicionales. La cuota de administración que se aprobó en la Asamblea General y que quedó en el presupuesto debe ser estrictamente para seguridad, mantenimiento de la propiedad, servicios generales, servicios públicos y demás, pero no para gastos suntuarios. Es decir, la cuota de administración o expensas comunes no se puede derrochar en fiestas. Que es que ahora en abril se lleva a cabo la fiesta del niño, entonces vamos a sacar 5 millones para celebrar las piñatas de la fiesta. No, señor. No, pero doctor Amador, es que en mayo se realiza la fiesta de nuestras mamitas, vamos a llevar a cabo la fiesta de la mamá. No, el que quiera celeste que le cueste. Si quieren, sí, claro, para eso es la zona social, para hacer festejos y celebraciones, pero los que quieren estar en la celebración, entonces la pagan por separado. No se puede utilizar dinero de la copropiedad porque esa es una destinación distinta y por lo tanto es irregular. Doctor, pero es que aquí va en el presupuesto. Pues entonces el presupuesto está mal, porque es sencillo y llanamente solamente para seguridad, mantenimiento y sostenimiento de la propiedad horizontal. ¿Qué es seguridad? Seguridad es que tengamos las vías, que tengamos las zonas, las áreas comunes y demás en estrictas condiciones, adecuada señalización, que tengamos pues cámaras de seguridad, lo que quiera, y la empresa de vigilancia, que es parte de la seguridad, que ya está siendo reemplazada por tecnología, correcto, pero de todos modos estaría ese ítem de seguridad, que lamentablemente consume del 75 al 80% de la cuota de administración, y eso sí es preocupante, que una sola actividad como el concepto de seguridad esté saliendo de nuestros bolsillos para pagar a una cantidad de personas y de tecnología por concepto de seguridad para que nos cuiden. Entonces, de puertas hacia adentro nos cuidan, pero salimos de la puerta y el vigilante no puede hacer absolutamente nada. Estamos gastando plata entonces en empresas de vigilancia, por nuestros impuestos pagamos entonces en todos los demás temas de seguridad de los que nos habla tanto el municipio como el departamento como la nación, y gaste plata en los recursos, y adicionalmente la seguridad es muy poca, no es suficiente. Segundo, conservación y mantenimiento de la propiedad. Claro, entonces nosotros necesitamos asumir unos gastos para mantenimientos constantemente, no solamente la parte material de la construcción en sí misma, sino de los elementos, por ejemplo, transformador eléctrico, planta de generación eléctrica, redes de carácter público o general, de igual manera ascensores, piscinas, acueducto, alcantarillado. Entonces, para esos mantenimientos pues hay necesidad de tener algunos recursos disponibles, y para los gastos de funcionamiento de los servicios públicos igualmente. Luego, entonces, hay unos gastos que se cubren con esa cuota de administración. Ya el acta de la Asamblea General dejó establecido todos esos aspectos, nos determinó entonces que el administrador es el responsable de, como representante legal, el representante de la ejecución de estos gastos, es el único que celebra contratos, el único que lo renueva. Como ese administrador fue electo para un año, solamente puede firmar contratos para un año.
es decir, para su año para el cual fue electo. Ah, qué pena, doctor, pero es que la ley dice que se le podrá renovar de manera indefinida el contrato. Sí, claro, pero requiere que el nuevo Consejo de Administración lo reafirme como nuevo, que continúa como administrador de la copropiedad. En ese orden de ideas, entonces ya sería un segundo año. Y ya ese señor administrador, por recomendación del Consejo de Administración, considera que pueden renovar los contratos, entonces pues se hace renovación. Pero no está autorizado. Ningún administrador de propiedad horizontal en Colombia está autorizado para firmar contratos por 2 vigencias seguidas, por 3 vigencias. Entonces, sí, yo me he encontrado, claro, en conjuntos muy distinguidos del área metropolitana de Bucaramanga me he encontrado que se ha firmado el contrato de vigilancia por 3 o por 5 años. Oiga, ¿cómo así? El contrato de aseo por 5 años, contrato de aseo por 2 años. No, no, señor. Cada año se firma un contrato. Que no, doctor, es que le hemos puesto un otro, sí. Bueno, pero tiene que tener el carácter de nuevo contrato, porque es que sí, que nos amañamos con la misma empresa de vigilancia, correcto, podemos amañarnos, porque pues, se presta buen servicio, no tenemos dificultades, nos están dando descuento, nos están cobrando el servicio de manera adecuada, no hay sobrecostos, no hay sobreprecios que nos perjudiquen, entonces podemos estar trabajando conjuntamente. Entonces, esas decisiones de la Asamblea General son las que se están aplicando estos días, con el nuevo Consejo de Administración que ya hizo empalme con el anterior, con el nuevo revisor fiscal que de igual manera ya hizo verificación de lo que encontró, de lo que le dejaron y en consecuencia pues puede presentar su primer informe. A propósito de eso, he encontrado, curiosamente, y quien diga lo contrario pues tiene todo el derecho a hacerlo, pero yo he encontrado, si ustedes lo han encontrado también, es que existen informes de revisoría fiscal que es un copy-pegue, incluso de contadores, que no es lo mismo. Contadores, en su balance de contaduría hay diferencias, pero a veces encuentran cosas muy parecidas. Que utilicen un formato básico, vaya y venga. Sí, por supuesto, la contabilidad es una sola en consecuencia, pero el informe del revisor fiscal copy-pegue, donde aparece para mi conjunto el nombre de otra copropiedad. Entonces el conjunto mío es de casas, pero me aparece para un edificio de apartamentos, pues vergonzoso, ¿no es cierto? Entonces, señor revisor fiscal, por favor, dedíquele un poquito más de tiempo. Yo sé que la remuneración de ustedes es bajita, porque es que además ustedes tienen la facultad de tener no uno, sino 2, 3, 5, 10 y hasta 20 conjuntos donde son revisores fiscales, con que vayan una vez al mes a la copropiedad es suficiente, pero si hay necesidad de que esa vez que ustedes vayan a verificar la gestión, lo hagan de manera estricta, de manera profesional. ¿Por qué? Porque ustedes fueron elegidos por la Asamblea General y cuentan con la confianza de todos los copropietarios. Luego, entonces, ustedes son los únicos que son los ojos de todos los copropietarios en el cumplimiento no solamente del gasto de los dineros, sino en el cumplimiento de las responsabilidades por parte del administrador, por parte del mismo Consejo de Administración, por parte del contador y las demás personas y empresas que prestan servicios a la propiedad horizontal. Entonces, mis apreciados amigos, en propiedad horizontal hay muchos aspectos que tocar y en esta oportunidad queremos conocer en este primer mes de los nuevos consejos de administración, de los nuevos administradores, qué han logrado saber ustedes. Es importante, señor administrador, que usted se comunique permanentemente con los propietarios y residentes. Obvio, tiene que tener una lista de propietarios actualizada, tiene que tener una lista de residentes actualizada, tiene que tener la comunicación con las empresas inmobiliarias que arriendan casas o apartamentos en los conjuntos para que esa comunicación fluya permanentemente. Hay que sacar periódicamente comunicados. Hay que comunicarle a los copropietarios qué está sucediendo. Entonces, cómo encontró la copropiedad, qué situaciones hay que corregir, qué situaciones son de carácter urgente, qué aspectos requieren importancia para que los copropietarios puedan tener información actualizada, oportuna, clara, precisa. En ese orden de ideas es necesario, mis estimados
a mi amable audiencia de que tengamos muy en cuenta las responsabilidades que a cada uno nos corresponde en esta tarea. En mi calidad de abogado, con muchísimo gusto, estoy dispuesto a atender las consultas que hagan con el ánimo de poderles rendir información. Ahora, hay un tema delicado que es la cartera. Eso lo trataremos en otra oportunidad porque es necesario que los deudores se pongan al día. Hay muchos deudores que deben demasiada plata en las copropiedades y entonces quienes pagamos puntuales terminamos sin querer queriendo subsidiar a esos morosos que se hacen los conchudos y no cancelan. Mis apreciados amigos, muchísimas gracias y en nueva oportunidad estaremos hablando de temas importantes para la convivencia sana en propiedad horizontal. Muy amables. Chao, chao. Corrillos Televisión presentó Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar.